Bueno, continuamos con caracterizaciones que está conformado por 11, es una base de datos de Excel conformada por 11 pestañas que en resumen son básicamente caracterizaciones, en algunos casos dirigidas por mi persona en proyectos de grado a nivel de pregrado. Otros he tenido como el honor de participar en el desarrollo de un proyecto, una investigación como asesor. Pero mal o bien, básicamente he tenido contacto con datos directos de caracterizaciones. En su mayoría son de tipo mecánica, pero también se incluyen en caracterizaciones de tolerancias y rugosidad. En algunos casos solamente en función de los parámetros de fabricación y en otros casos ya en función de parámetros de maquinado. Entonces vamos a explorar qué tipo de información contiene. Nuevamente aquí no hay ningún buscador. Entonces vamos a ver la información que hay. Son principalmente propiedades, atención, llámese límite elástico, módulo elástico o esfuerzo último de tensión de diferentes materiales. En resumen, policarbonato, nylon, fibra de carbono, PLA, bronce, nylon, TPU armadillo y PLA plus. Generalmente aparece una nomenclatura para referirse a los parámetros de proceso. En este caso se caracterizó tanto horizontal y verticalmente las probetas. En algunos casos se probaron con diferentes tipos de probetas según el estándar ACTM de 638 para materiales rígidos y para materiales flexibles. Se emplearon impresoras, bueno, aquí dice cuál es el estándar usado y las diferentes impresoras usadas. Y bueno, aquí básicamente las propiedades que les había mencionado. Aquí está el módulo elástico, el esfuerzo último de tensión y el porcentaje de deformación hasta la ruptura. Bueno, aquí hay un resumen de las mismas propiedades, tanto para probetas horizontales como para probetas verticales. Bueno, lo mismo, pero pues una caracterización bajo la norma ACTM de 638, probeta tipo 1. Y pues se hicieron diferentes caracterizaciones teniendo en cuenta la orientación de la trama, veo yo, con sus respectivos gráficos de propiedades mecánicas, módulo elástico, límite elástico, esfuerzo último de tensión y análisis estadísticos para ver si había una influencia de estos en función de la orientación de la trama. Aquí creo que se considera la orientación de impresión vertical. Entonces, si se comparan solamente las horizontales con diferentes orientaciones de trama con porcentaje de relleno del 100%, pues básicamente no hay diferencia entre las propiedades mecánicas. Pero si se considera la orientación vertical de fabricación, entonces ya esto hace significativa la orientación con respecto a las propiedades mecánicas. Hubo un experimento B donde se medía lo mismo, pero con un porcentaje de relleno alrededor del 33%, donde la orientación de trama sí es significativa en las propiedades mecánicas. Y finalmente aquí, esto fue un artículo de investigación donde se estudió modelos para predecir la falla de las piezas. Entonces obviamente hubo una caracterización y posteriormente esa caracterización sirvió para obtener unos parámetros mecánicos que eran consecuentes con el modelo Tysay-Hill. Pero pues en resumen generalmente son caracterizaciones mecánicas con los resultados tabulados y gráficos y análisis estadísticos. Algo parecido para el policarbonato, pero aquí hay diferentes tipos de ensayos, algunos no estandarizados a flexión, variando parámetros de fabricación como la velocidad de impresión, la altura de capa y la temperatura de impresión, y después empieza a contemplarse las propiedades de tensión y variando también la orientación de fabricación. También se midió entonces la resistencia a impacto, pues toda la información se encuentra de forma tabular. Cerca siempre reposan entonces los análisis estadísticos
concernientes. Es algo parecido para el PEP, pero aquí solamente se cuentan con los datos. Aquí no hay análisis estadísticos porque este proyecto está en ejecución todavía. Se hizo algo parecido de caracterizar la tensión, el TPU. Aquí sí hay algunos análisis estadísticos preliminares, pero también se encuentran los datos en función de los parámetros de fabricación: temperatura, velocidad, porcentaje generado, altura de capa y la orientación de fabricación. Esta fue una investigación acerca de la optimización de juntas adhesivas para materiales impresos. El material es específicamente ABS. La orientación de fabricación no se modificó, se mantuvo horizontal, y lo que se modificó era la geometría de la junta para ver la influencia de esta en la junta adhesiva. Se cuenta entonces con los datos y una optimización del proceso de fabricación, pero simplemente modificando los parámetros dimensionales. Que una caracterización a fatiga rotativa, flexión rotativa, pero la diferencia es que acá se le aplica a la probeta una capa de resina a ver si eso incrementa la resistencia a fatiga. Entonces se miden tanto los esfuerzos en cierta manera con la carga a la que somete la pieza a flexión, y por otra parte la cantidad de ciclos que vive la pieza. Realmente la salida es la cantidad de ciclos que vive la pieza hasta la ruptura. También se modificó la altura de capa y la orientación de fabricación. Esta es resultados parciales de una tesis, un proyecto de grado dirigido, que básicamente se estudian diferentes materiales en diferentes orientaciones de impresión con y sin resina, para ver si hay una influencia de la resina epóxica en la resistencia de las piezas. Se hizo primero con piezas no estandarizadas y pues ahora se encuentra una etapa en la cual se han hecho experimentos con pruebas con probetas estandarizadas, el estándar ACTM de C38. De igual forma, esta es una caracterización de probetas de diferentes materiales y diferentes orientaciones y diferentes tipos de resina epóxica, para ver si hay una mejora en la resistencia a impacto. Esta es una caracterización de cómo cambian las tolerancias y rugosidades de unas piezas diseñadas para ser fabricadas por filamento fundido, ¿sí?, en función de los parámetros de proceso: porcentaje de relleno, altura de capa, orientación de fabricación, temperatura de impresión, velocidad de impresión. Y algo similar, pero en este caso se está modificando las tolerancias y la rugosidad mediante procesos de maquinado. Entonces, básicamente siempre generar estas pestañas lo que contienen es información de los parámetros del proceso modificados y los valores asignados y obviamente los resultados. Pero obviamente si es demasiado compleja la lectura de estos resultados, pues puedes siempre leer la referencia original a la que pertenece. En este caso de 18, la anterior era de 17 y así sucesivamente. Listo, sería todo.